Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y esto es Tidal Drive. Sí señor, un juego que me ha sorprendido gratamente. Tenía ganas de echarlo un vistacito, ayer lo estuve probando en Twitch, posiblemente en el día de estreno de este vídeo estemos emitiéndolo también. Cuando acabe más o menos de ver este vídeo, cuando acabéis más o menos de ver este vídeo en el día de hoy, seguramente estemos por ahí también probándolo un poquito. Tengo que decir, que aclarar un poquito que aunque aquí está en español el juego, es inglés, lo que pasa es que estoy haciendo yo mi propia traducción. Entre un compañero de Discord y yo estamos traduciendo. Si alguien puede ayudar para traducir la historia estaría genial, porque el juego tiene un modo historia muy bueno, ¿vale? Y es muy sencillo de traducir. Tiene un archivo de un blog de notas donde estoy cambiando las palabras y poco a poco traducirlo. Así que cuando esté traducido seguramente os traiga un poquito del juego en modo historia, una pequeña serie. Bueno, voy a enseñaros de qué va el Tidal Drive, perdón. Es un juego que os va a llamar mucho la atención porque vamos a jugar a hacer dioses como en otros juegos, no sé, ¿recordáis Black and White? El juego Black and White, por ejemplo. O quizás no tanto, pero un poquito populoso, aunque no tiene nada que ver. Pero bueno, juegos de ser dioses, pues sí, aquí vamos a hacer un dios, pero con una diferencia. Solo podemos controlar el terreno. O sea, podemos elevar o disminuir el terreno y eso va a hacer que crezca un tipo de planta u otra. Pero además tenemos que hacer que llegue agua a todas las zonas, digamos, por así decirlo, a las zonas que necesitamos construir. Y bueno, pues vamos a tener que modificar el terreno. ¿Cómo es eso, Yuyu? Pues vamos a verlo y no me enrollo más. Voy a empezar un juego libre para que veáis, bueno, un modo desafío quizás. Tempestades, mono funky. Como veis, no está traducido todavía porque solo he traducido parte del menú. Bueno, no voy a ponerlo en modo voy a poner modo libre. Juego libre, ¿vale? Voy a poner aquí una semilla por si queréis manicomio. Voy a poner la semilla al manicomio por si queréis probar lo mismo, ¿vale? Esto serían las reglas, no voy a poner ninguna regla. Y después aquí podemos poner la opción, ¿vale? Podemos poner las opciones que queramos, ¿vale? Vale, esto podemos hacer que sea aleatorio, que dependa de las semillas. Entonces, como depende de la semilla, vamos a ver qué hace la semilla esta, que no sé qué va a pasar, ¿vale? La sociedad... Todo esto lo voy a dejar como está. Voy a poner un terreno pequeñito para mostraroslo, ¿vale? No quiero poner muy grande porque si no, no nos va a dar tiempo en esta presentación. Y bueno, aquí estamos. Nosotros somos una especie de Dios. Tenemos un terreno árido, totalmente seco, ¿vale? Y diréis, oye, Yuyu, pero esto qué narices es. De verdad, parece una chorra el juego, pero vais a flipar como yo flipé el otro día. ¿Veis? Aquí viene una ola. ¿Qué consigue la ola? La ola hace que entre el agua a muchos puntos del lugar. Por ejemplo, aquí ha entrado y se ha quedado un pequeño laguito. Pues ya veréis lo que va a ocurrir. Me acaban de decir que hay gente que se me está ahogando. Flood. ¿Vale? Tengo que hacer la traducción como os digo, pero bueno, ya lo iremos viendo. Y de momento lo único que tenemos son estos personajitos aquí, esta especie de monigotillos, ¿veis? Esos monigotes de ahí, que son palotes realmente. Y me han dicho que lo de Flood era una llamada de urgencia de ellos, que se están ahogando. Entonces vamos a hacer que este terreno, ¿veis? Esta ola no les llegue ahora. Ahora ellos ya no se han visto afectados por la ola. Y le vamos a poner el terreno un poquito más alto para que la ola no le afecte, ¿vale? La ola que venga no le afecte. Entonces tendremos que ir arreglándole el terreno a nuestros personajes, ¿vale? Con diferentes herramientas de allanado de terreno, muy similar a, bueno, pues herramientas que puede tener algunas herramientas de diseño que os podéis encontrar en el mercado. Y bueno, pues podemos ahora mismo, yo estoy usando la herramienta alizar para que todo sea un poquito diferente. ¿Qué va a ir ocurriendo? Cuando empieza a entrar agua, mirar la magia. Nosotros no podemos influir en nada de lo que hacen los ciudadanos, ¿vale? Ellos lo hacen todo por su cuenta, con su inteligencia artificial. Pero ¿veis este lago lo que ha provocado? Si está cerca del mar, pues veréis. Vamos a verlo por aquí. Tenemos una enciclopedia brutal de muchas cosas que se pueden hacer, ¿vale? Pero lo principal es el tema de la tabla de contenidos de plantas. Por ejemplo, el coco. ¿Qué pasa? Que el coco crece en cualquier sitio muy soleado, en una llanura soleada, a una distancia relativamente no muy cerca del agua y a cualquier altitud, ¿vale? Y eso sí, da igual la distancia del océano, puede crecer. Pero después hay otras plantas, cada árbol, por ejemplo, este tipo, el del cacao,
tiene que tener no mucho sol, ¿vale? Está en este lado de la ladera, con poco sol, por así decirlo, a una distancia del océano cerquita, ¿vale? Y a una altitud que da igual. Pero tiene que tener también agua cerca. Por lo tanto, por aquí seguramente haya palmeras de cacao. Como eso, un montón de tipos de plantas que requieren. ¿Qué pasa? Que el agua entra por aquí, entra aquí y simplemente se está generando naturaleza por ahí. Me diréis, Yuyu, pero solo entra el agua por ahí. Normalmente hay un par de sitios por donde entran las olas. ¿Ves? Por aquí también se ve que hay olas entrando, pero se ve que solo se ha hecho un laguito aquí. Por ejemplo, aquí me interesaría que entrara agua aquí. Voy a bajar este terreno si puedo, para que la próxima vez que entre agua, el agua me llegue hasta esta zona. Y a ver si puedo hacer una especie de lago aquí. Me molaría ser una especie de lago aquí. De verdad, no os lo perdáis porque no es porque os quedéis viendo mi vídeo ni nada. Pero el juego es de lo más simple, lo que se puede realizar, pero de lo más satisfactorio, ya os lo digo yo. Mira, aquí vamos a desenterrar otra casa que había aquí enterrada. Genial. Lo primero que me voy a dedicar a eso, a desenterrar algunas casas que veo que están un poco enterradas por aquí y a crear terrenos. A ver por dónde viene la otra ola. Esa ola entra por allí, hacia acá no viene. Esta ola quiero aprovecharla, me gustaría traer de esa ola un poquito de agua hacia adentro, ¿vale? Quizás la cámara un poco de lejos marea porque se ve mucho amarillo al principio. Mucho terreno de tierra, muy árido. Voy a ver si puedo alisar esto un poco para que las casas estén más o menos a una altura. Vale, esa ola vuelve a ir por ahí. Esa ola quizás si rompo por aquí que no veo casas, la pudiera meter hacia acá. Aquí que ni casas. Voy a ver si puedo meter un lago por aquí sin afectar a la casa esta que tengo aquí. Pero voy a romper esta montaña. Voy a intentar traer un poco de agua hacia acá. A ver si la próxima ola la puedo acercar aquí. Vale. Porque parece que está entrando la ola siempre desde el mismo sitio. Ah, no ha podido llegar porque por aquí no está alto el territorio, ¿vale? Voy a elevar un poquito el territorio de aquí para que la ola me la traiga para acá. Como por allí ya hay un poco de agua, me la voy a intentar traer por acá. Si nosotros creamos, por ejemplo, montañas cerca, pues esto se va a ver influenciado por el sol que le da de un lado o de otro. ¿Veis? Aquí está la sombra, el sol está dando desde allí. Si está en esta cara va a crecer, pero por esa cara de allí a lo mejor no. Entonces tenemos que ir influenciando lo que es el terreno para que eso se refleje en otros lugares, ¿vale? Y la verdad ya os digo que vais a ver cómo va evolucionando desde una simple chosita a verdaderas civilizaciones. Y bueno, otra cosa, pueden ocurrir catástrofes, si la gente no está contenta, se matan entre ellos. Puedes crear digamos, por así decirlo, podemos crear el ambiente que queramos entre nuestros conciudadanos. Lo que estoy viendo es que solo me entra la ola por allí. Debería haber otra ola por aquí, creo, porque aquí entra un poco de agua. Pero no me está llegando el agua donde quiero. A ver si consigo que aquí se me haga una olita. Ya parece que está filtrando agua aquí, genial. Ahora sí parece que puede llegar ahora agua aquí. Después tendremos que ir uniendo lugares para que no estén separados, porque a lo mejor estos de aquí no pueden llegar a las plantas que crecen lejos del océano y tienen que tener acceso. Entonces, si no pueden nadar, por ejemplo, es una locura tener esto así, ¿vale? Hay que unir entre zonas. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a ver si conseguimos un territorio bonito. Como la ola por aquí es bastante más fuerte, voy a hacer aquí una especie de paso para cuando no haya ola, la gente pueda pasar de un lado a otro, elevando este terreno un poquito, ¿vale? Lo voy a elevar aquí y ahora también la voy a allanar para que sea lo más llano posible para ir hacia allá. Vamos a bajar esta montaña un poco. Aquí el agua entra con menos fuerza, pero ya me está llegando agua aquí, ya empieza a haber aquí poquito de agua, aquí ya empieza a crecer vegetación. Voy a desenterrar esta casa. Si queremos elevar una casa,
Simplemente tenemos... si elevo mucho, a lo mejor este árbol desaparece, ¿eh? No puedo elevar mucho porque un tipo de planta puede desaparecer por ello. Entonces lo que quiero ahora es alisar un poquito aquí este terreno. Quiero allanarlo, pero con la herramienta más grande. Voy a allanar toda la zona de donde están las casas, este lugar. Esto bajando por aquí. Mira, ahí sale algo de planta. Ahí tenemos una casa que estaba enterrada, la voy a sacar también. Es un juego que es relajante, pero adictivo a la vez, ¿eh? Ya lo veréis cuando esto vaya mejorando. Yo lo probé un poquito ayer y la verdad es que me ha parecido un juego adictivo total. Estoy trabajando en una traducción, ¿vale? Estoy traduciéndolo entre un poco traducción automática del Translate y, bueno, una traducción así para nuestro idioma. Pero hay que decir que el juego ahora mismo solo está en inglés. Bueno, ¿y qué más, Yuyu? Pues no os preocuparos, porque no es solo lo único que nos vamos a encontrar. Por aquí, por ejemplo, haría falta traer agua de alguna forma. No sé cómo. Porque no sé qué ola... Aquí, por ejemplo, este laguito que se ha formado está muy bien, pero apenas no afecta a nadie. Apenas afecta a nadie. No sé si romperlo. Ya sé que salga agua de allí. A ver si podemos crear como una especie de riachuelito hacia el final del mapa. Pero claro, hemos secado eso. Al secar eso, pues mira, esa palmera ahí ya no es su sitio de crecimiento. Y posiblemente todo esto de alrededor tampoco. Pero bueno, no os preocuparos porque eso poquito a poco lo vamos a ir pudiendo gestionar. Ahora, una vez que vayamos consiguiendo cosas, veis ya, por ejemplo, dice que estamos consiguiendo cacao. Tenemos 3 de cacao. Pues, por ejemplo, podemos conseguir que crezcan que los árboles que tenemos actualmente produzcan un poquito más de cacao por día, upgradeándolo con ese cacao que tenemos, ¿vale? Voy a comprar esa ventaja. ¿Qué pasa? Que no tenemos árboles de jabón. Interesante. Y así muchas cosas. Después tenemos que mirar en qué estado está la sociedad, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos dice que la naturaleza tiene un 15, trabajadores no hay, criminales tampoco de momento, pero porque todavía no eso. Pero y la media de felicidad pues está por aquí. Aquí nos va a dar muchos detalles de muchas cositas que vamos a ir viendo poquito a poco. Pero yo primeramente os quiero enseñar lo placentero que es el puñetero juego a la hora de jugar. Mira, aquí hemos provocado que se quede ahí el agua al entrar. Eso me gusta. Quiero aquí un poco más de cantidad de agua, que me llegue aquí más agua. De hecho, me gustaría que todo esto fuera una especie de río. Y como esto lo hemos destrozado un poco, quiero conseguir... Voy a almacenar agua aquí para llevarla a otros lugares luego. Ten en cuenta, también depende mucho de la altura, algún tipo de árboles, ¿vale? Ahora mismo solo tenemos árboles de cacao y un granado. Los granados solo crecen en la zona... Además, podemos ver dónde está cada árbol, ¿vale? Si nos venimos al mapa, aquí está la semilla que hemos creado, ¿vale? Nuestra semilla solo tiene una ola, por lo que veo. Se está de aquí, por aquí está entrando, entra aquí, genera agua aquí, entra hacia acá, aquí ha generado un poquito. ¿Veis? Pero podríamos intentar llegar allí de alguna forma y quizá esto extenderlo hasta aquí o ver si lo podemos llevar hasta allí, ¿vale? Después podemos ver qué plantas tenemos. Por ejemplo, cacao. Plantas de cacao tenemos aquí, 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 aquí. ¿Veis? Esto es lo que... Mira, aquí ha crecido uno nuevo. Después, árboles de jabón, que genera como una especie de planta de jabón. Son estos de aquí, ¿veis? Ya tenemos. Árboles de banana solo tenemos uno allí a lo lejos. Parece que crecen en este lateral de los lagos. Watermelon, sandía. Tenemos por aquí cerca, pero nada más. Porque necesitan mucha agua por lo que veo y estar cerca del mar. Podemos provocar que aquí haya como una especie de... No sé si podría conseguir hacer algo en círculo de agua. Tendría que probarlo, a ver. ¿Vale? ¿Vale? Palmeras de dátiles, por ejemplo. Después... Miracle Blast, todavía no está traducido. Piñas, no tenemos piña por ningún lado. Por ejemplo, necesidades de la gente, ¿vale? Higiene, todavía esto no se está viendo afectado. Pero ya veréis cómo va afectando. ¿Veis por aquí ya va empezando, aparte de árboles, a ver vegetación? Aquí ya tenemos vegetación. Y es uno de los sitios donde no tenemos ni ciudadanos. Pero bueno.
pero ya está generando una vegetación y bueno, pues nuestros ciudadanos están empezando pues a venir aquí a visitar este lugar para conseguir ciertas plantas que solo crecen por aquí, ¿vale? Y es generar aquí un camino para que la gente pueda venir hacia la vegetación desde la entrada que hemos creado antes, que es esta de aquí, que yo he puesto para que la gente pueda pasar por aquí, ¿vale? Ha llenado un poco y se ha generado ahí un pequeño depósito de agua. Yo podría subir esto un poquito. Por aquí estoy bajando, perdón. Subir aquí un poquito. Entonces este agua voy a conseguir que se vaya extendiendo más hacia acá y que tengamos más en el interior, ¿vale? ¿Veis cómo de momento todavía no me ha evolucionado ningún tipo de viviendas? Aquí, por ejemplo, esta vivienda aquí tampoco. Pero más adelante veremos cómo algunas viviendas evolucionan si se ven felices. ¿Qué pasa? Que el lugar donde tengo las viviendas, por ejemplo, esta... También os digo una cosa, los personajes nos van a ir cantando muchas veces. En sus cabecitas nos van a salir cosas que ellos nos quieren decir, ¿vale? Pues a lo mejor nos van a decir, oye, pues esto está muy alto en mi casa, quiero que baje un poquito. O necesitamos cacao, necesitamos tal, ¿vale? Yo ahora lo que voy a intentar es esta zona, alisarla un poco, que no esté tan alta. Y hacer aquí una ladera si puedo. Entre aquellas casas y esta, porque estoy muy lejos de... Mira, aquí se ha hecho... Se ha generado como una especie de laguito, pequeño laguito. Voy a bajar un poco alrededor del lago para ver si consigo algunas plantas a su alrededor, aunque sea muy pequeño. Algún tipo de planta ahí alrededor. A ver si se generan. Mira, aquí ha empezado a salir algún animalito. Tenemos ya un flamenquillo por ahí. Agradable. Bueno, este laguito estaba, lo que pasa es que se empezó a secar porque yo toqué. ¿Ves que aquí ha surgido un granado? Bueno, otra planta, ¿no? Este es cacao, ¿no? O granada. No os podría decir, parece más bien... Tendríamos que mirarlo, ¿vale? Pero ahí tenemos una planta que solo crece porque está en este lateral de la montaña y... ¿Veis que no le da apenas sol de la mañana? Le da solo por la tarde y entonces crece ese tipo de planta. Cada planta crece de una manera. La verdad es que es fascinante. Si os gusta construir, edificar cosas que vosotros no podéis, solo podéis ayudar a que los ciudadanos lo consigan. Pero es muy gratificante este juego. Cuando se lleva un rato y ves que la gente empieza a evolucionar, me llama muchísimo, muchísimo la atención, tío. Me ha llamado muchísimo la atención este juego y espero que vosotros también. Y por lo menos me dejáis por los comentarios qué os parece, qué pensáis de él. Porque yo creo que es un juego... Mira, acabo de fastidiar los arbolitos que tenía de ese fruto aquí. Quizás por la altura que he provocado. He provocado que ese arbolito desaparezca. O bien porque me he cargado el agua y me he llevado el agua a otros sitios. Pero bueno. Hay que tener mucho cuidado. La puedes cagar o puede ser que en un futuro te venga bien esa cagada, ¿vale? No os preocupéis por cagarla, porque a lo mejor esa cagada que para una cosa te viene mal, para un árbol, a lo mejor para los ciudadanos es algo que les gusta, ¿vale? Es algo que le viene bien. Y conseguís que vuestra población, pues, veis, yo ahora mismo estoy influyendo en que los árboles se me están yendo al garete, muchos de ellos. Aquella palmera, por ejemplo, se me ha ido al garete. Eso no quiere decir que la hayamos fastidiado, sino simplemente que por ahí eso no va a crecer ese árbol, sino otro tipo. Yo quiero que aquí llegue planta, o sea, que llegue agua, ¿vale? Genial. Estos de aquí podrían ser un sitio bueno si consigo meter agua aquí en medio. Mira, aquí está creciendo. Plantas que se han desaparecido de otro lado están apareciendo aquí, ¿vale? Vale, vamos a intentar que la ola que entra del principio la vamos a intentar llevar aquí. Me voy a cargar esta palmera seguramente. Esta palmera va a desaparecer. Pero voy a intentar hacer un laguito en montaña. A ver si una de las olas grandes me llegará hasta este laguito de montaña. Si lo consigo meter hasta este laguito de montaña, podría ser bueno para los que viven aquí cerca. Vamos a bajar un poquillo de territorio aquí.
Y aquí vamos a ahondar para que se quede como una especie de laguito de montaña. Vale, ahí yo creo que a lo mejor lo conseguimos en la próxima ola. Bajamos un poquito aquí. Yo creo que mejor bajar con este de alisar, ¿vale? Sí. Vale, ahí viene la ola. Viene un poquito hacia acá, genial. Y aquí se nos va a mantener un poco de agua, creo yo. Voy a alisarle esta zona al personal, que no esté muy alta. Vale, y como ahora ha quedado un poquito aquí de agua, como veis, yo creo que aquí conseguiremos... Vale, yo creo que aquí podemos conseguir que se genere un pequeño... un poquito de vegetación, ¿vale? Alrededor. Para ello me gustaría bajar todo esto un poco más. Este terreno no sea tan abrupto. Vale, de lujo. De lujo. Y una vez que haya agua aquí, a lo mejor cierro, ¿eh? Una vez que haya agua aquí, este lago, esta pequeña montañita, ¿ve? Ahí hay algo de agua. Quizás cierro por ahí para que ellos puedan pasar de un lado para otro. Bastante cómodos, ¿vale? Genial. Mira, ahí ha crecido una especie de plantita. Pero se nos ha vuelto a ir en cuanto el agua este ha empezado a llegar. Así que vamos a intentar cambiar esto un poquito, la situación. Veía que ha empezado a salir unas palmeritas. Vale. Y aquí tenemos al personal. Vamos a ver cómo va por ahí la cosa. Mirad por aquí qué bonito se está poniendo. Por ahí se está poniendo precioso, tío. Ya está empezando a ver plantitas. Esto lo tengo que arreglar, ¿eh? Esto hay que arreglarlo. Esta zona la vamos a allanar, pero bajando el terreno. Vamos a bajar un poquito de terreno por aquí. La montaña la veo un poco bruta. Un poco bruta. Así que vamos a allanarla por aquí. Ten cuidado que las montañas, tened en cuenta, perdón, no cuidado. Tened en cuenta que las montañas también son importantes, ¿eh? Porque hay algún tipo de planta que solo crecen si está a un tipo de altura. Ya os digo, tendréis que mirar la wiki mirando dónde os conviene. Pero hay plantas que solo crecen a un tipo de altura, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo sigo bajando para que me llegue agua aquí. Quiero conseguir agua. Parece que algo llega, pero no lo bastante. Y esta gente, por ejemplo, ahí se está viendo que no pueden... La manera de pasar de un lugar a otro es bastante malo. A ver si lo lleno de agua y ya lo cambio, ¿vale? Una vez que tenga agua ya cambiaré y haré un poquito de terreno, ¿vale? Estoy bajando eso un poco porque estoy intentando que esto me traiga agua por aquí. Intentando meter el agua. Como solo tengo una ola, supongo que por la semilla. Ten en cuenta que este es el modo libre en el que os estoy mostrando. Ya dependiendo de vosotros, si os mola el juego, os traeremos el modo historia. Porque ya os digo, estoy intentando hacer la traducción del modo historia. Una vez que tengamos el modo historia trabajado, traducido, lo traeré para que podamos disfrutar de la historia, ¿vale? Que tendremos que ir haciendo misiones y ayudando a nuestros personajitos en su vida cotidiana, ¿vale? Ahora mismo solo quiero que veáis lo bellísimo que puede ser el juego y lo que se puede conseguir en él. De momento no consigo tener contento a nadie, macho. ¿Qué os voy a decir? Voy a hacer crecer aquí un poquito. Voy a hacer aquí una especie de... No creo que aquí entre agua, pero bueno. Si consigo que entre un poquito de agua aquí, ese como un pequeño acantiladillo aquí de las viviendas este, y que se quede aquí estancada un poquito de agua. No mucha, pero un poquito, para que crezca planta ahí. Porque claro, estas viviendas, es que si hago eso... Vale, podemos andar por el terreno como si fuéramos personas. ¿Vale? ¿Veis que esto está como muy húmeda? Parece que está... ¿Veis el verdín? Parece que estas tierras están abandonadas.
por culpa de la humedad que tienen. Entonces la tenemos que alejar un poquito del... La vamos a tener que alejar un poquito del mar para que la gente quiera venir y arreglarla, supongo. Vamos a ver si así estos se ponen más contentos. Tampoco puedo hacer mucho aquí. Voy a olvidarme de ese agua, porque si no este terreno para esta gente va a ser complicado. Algo complicadete, ¿vale? Ten en cuenta que este sale por este lado. Aquí ya tenemos el laguito ese, que más o menos tiene algo de agua. Está un poco en altura, pero bueno, ya la veremos cómo lo solucionamos. Vamos a allanar este terreno para que todo sea más o menos lo más alisado posible. Tampoco interesa que todo sea alisado, porque hay formas de crecimiento de plantas que en estos sitios no crecerían, ¿vale? A ver qué conseguimos por ahí. Mira, algunos pueblos ya van avanzando un poquito porque tiene, por ejemplo, los adornitos de flores estos, ¿vale? Eso creo que es una especie de platanero. ¿Ves que allí también? De momento no estamos muy bien, pero bueno, vamos consiguiendo algunas cositas. Me gustaría ir un poquito más rápido para que vierais el progreso durante el vídeo un poco más rápido, pero... Es que esto depende también un poquito de cómo consigamos evolucionar a nuestra gente y demás. Y no es fácil averiguar exactamente cómo se va a quedar mejor un sitio que otro, ¿sabes? Vale. Hemos hecho una especie de terreno para andar. Este de aquí yo creo que puede estar descontento porque este terreno está un poco abrupto por aquí, de que no pueden... A ver, vamos a intentar alisarle un poquito la zona. Esta casa, ¿vale? Y esta de aquí habría que sacarla, tío, de ahí. Del agujero, ¿sabes? Este agujerito que la rodea. Para sacarla lo que le pulso es en el caminito. El camino es el que manda, ¿vale? En la casa. No, eso hace mucho terreno. No quiero eso. Quiero esto, que la casa suba, pero sin elevar mucho el terreno recto de terreno. Voy a poner un poquito en alto esta casita. Y este es el río, que me gustaría que llegase más agua por aquí. Podemos hacer así finito. Vale. Esta zona, mira, aquí ya tenemos una casa un poquito evolucionada. ¿Veis que estas casas son ahí 4 tablas? Pues aquí ya esta parece que está más contenta este personajito. Y ya su casa pues la ha mejorado un poquito. Parece ser que ya empieza a tener necesidades medianamente básicas. Y pues cubiertas, por así decirlo. Necesidades básicas cubiertas. Y pues está un poquito más contento. Vamos a ver si la podemos hacer con todos. Intentar que los demás también estén un poquito más contentos. A ver. ¿Y lo logramos? No es nada fácil, pero bueno. No es nada fácil. Yo esta gente de aquí la bajaría un poquito, tío. La he subido mucho, creo, ¿eh? De todas formas, la ola es tanta por aquí. Podía retener agua aquí, porque me está entrando agua aquí y no la estoy reteniendo. Podría retener un poquito de agua aquí. De hecho, voy a hacerlo más grande esto, porque como está entrando un poquito de agua por esta zona, voy a conseguir ese agua se metiera aquí y convertir esto en una especie de lago también, ¿vale? Creo que podría venir bien un pequeño laguito en este lateral. Vale. Ahora con el allanar, allanamos hacia abajo y ponemos el fondo del lago más plano y listo. Vale. De todas maneras, por aquí no hay casa, pero como veis hay algún tipo de plantas que nos viene bien. Vale. Esta ola se me sube por aquí y me gustaría que se fuera hacia los lados.
Entonces vamos a hacer que esto sea más rompiente para la ola. Que rompa aquí la ola bastante. Voy a cambiar la vegetación, pero no me importa. Cambia un poco esta vegetación, pero no me importa porque lo que quiero es que la ola vaya más hacia los lados. Vamos a ver si lo hemos conseguido. Vale, parece que rompe un poquito más. Parece que viene un poco más hacia acá. Voy a poner también otro pequeño lago por aquí. Genial. El tema es que el agua por donde lo tengo no está cerca de las casas, pero bueno, de momento tampoco está en un sitio que me afecte malamente. Aquellas casas de allí están muy cerca del mar, pero claro, al estar cerca del mar y no llegarles agua tampoco está muy agradable. A ver, ¿alguien más que haya evolucionado? De momento solo ese, ¿eh? De momento solo ese. Vale. Vamos a ver cómo está el tema de materiales. Tenemos 32 de cacao, 34. Podríamos hacer que aumente porque el cacao nos puede servir para gradear más cositas, ¿vale? Esta es la historia sobre el cacao. Como tenemos, voy a utilizar un poco de cacao para aumentar esto. ¿Veis? Banana solo tenemos uno. De cacao tenemos 29, 30. Estamos produciendo más. Como tenemos poco jabón, voy a intentar gradear en los árboles de jabón que produzcan más. ¿Veis? Ahora podemos mejorar que se produzca más jabón a partir de cacao. Como tenemos bastante, lo voy a evolucionar un poco. Y aquí están todas las plantas, por ejemplo. Más coco y amigos. Coco, pues papaya, higos parece ser que también hay. Vamos a gradearlo, con plátanos no, porque no tenemos. Madera de palmera para madera, que esto puede venir bien para poder construir. Porque de hecho no sé si tenemos suficiente. Y ves, más fruta para de riego, por ejemplo, de regadío, ¿vale? Que necesiten riego. Que es para que ellos cultiven sus propias plantas de riego. ¿Qué pasa? Que watermelon tengo poco, que es sandía. Tengo poca sandía. Para subir la sandía necesito más sandía. Pues como tengo poca, voy a sacrificar un poco de sandía para que se produzca más. Como tengo poquita ahora mismo, voy a aumentarla. Mira, ya tenemos aquí 2 casas evolucionadas en esta zona, ¿eh? Parece que esta gente está un poquito más contenta. La verdad es que esta zona me está quedando bien. En cuanto a bonito, está quedando bien. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Espero no estropear este idílico paisaje. Voy a meter... voy a bajar por aquí esta zona para que el agua continúe por aquí. Este agua se quede por aquí también. Esto me va a cambiar un poco el paisaje, ¿vale? Esto es bambú, por ejemplo. No ha crecido bambú por aquí. No ha crecido bambú y está genial. Este es un juego para echarle hora y es un vicio muy malo, ¿eh? Un vicio malo, tío. Vicio malo en el sentido que vicia muchísimo este juego. A mí, por lo menos, me ha enganchado brutalmente para la simpleza en el trabajo que tiene. Porque tú lo único que te dedicas es a intentar tener a la gente contenta. Pero esto de jugar a hacer Dios... creo que a la gente le mola bastante. A mí, por lo menos, en cierto modo, está bastante divertido y es algo que me llama la atención. Vale, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a subir estas casas hasta esta altura casi. Ahora la allanaremos un poco. Para que aquí haya una especie de laguito. Y estas casas también vean cómo producen. Este lago podría estar bien porque está cerca del mar. Ahora miraremos si hay algún árbol que vaya así. Está cerca del océano. Hay agua. Mira, esta casa había evolucionado un poquito. Ahora vamos a subir. Puede ser que en una de estas decisiones veáis que la casa que estamos haciendo, pues en vez de evolucionar, se van. O sea, destruyen lo que tenían construido, ¿vale? Y lo dejan otra vez como una casa ahí medio abandonada.
Así que vamos a ver. Después hay más cositas que podemos conseguir, ¿vale? Ahora veréis. Podemos aumentar también la cantidad de tiempo que la gente puede aguantar bajo el agua. Podemos ir evolucionando a nuestros ciudadanos, ¿vale? Que puedan soportar más tiempo bajo el agua. Y cosas por el estilo para adaptarlos más a cada tipo de vida de cada lugar, ¿vale? Pero eso más adelante lo veremos. Yo ahora mismo me voy a dedicar a poner esta gente más o menos contenta. Y a ver qué podemos conseguir aquí. Vale, ya tenemos agüita ahí. Eso parece que puede estar guay. Vamos a reducir un poquito por aquí. Hay como una especie de bajada. Ahora la arreglamos. Ese un poco de toques aquí. Y esto lo vamos a alisar hacia debajo. Todo esto para que esto baje un poco más también. Vale. Bueno, pues ni tan mal. De momento, mira, ahí hemos conseguido una plantita diferente también. Allí esa gente no está muy conforme, pero bueno, ya ahí llegaremos. Parece que esta gente empieza también a estar un poco más conforme. Este sitio que parece bonito, pues parece que algo no les va, no les gusta. Esta zona. Voy a ver, mira, aquí han aparecido pingüinos. Mira, esta gente te está diciendo algo. Quieren cacao, quieren chocolate. Necesitan cacao, ¿vale? Por el símbolo parecía que querían chocolate. Parecía un símbolo de chocolate ahí partido en dos. Una tableta de chocolate. Hay que decir que aunque haya un cierto número de casas, ellos van a ir evolucionando y van a construir más casas en un futuro, ¿vale? Todo dependerá de cómo lo tengamos de contento. Vamos a ver, quieren cacao. Árbol de cacao. Tiene que estar cerca del océano. Da igual la altitud y que le dé el sol del día. Y a una buena distancia del agua, ¿vale? Esta sería una buena zona de producción de cacao. Pero vamos a intentar una cosa. Aquí podríamos conseguir cacao si nos lo propusiéramos, ¿eh? Creo yo. Vamos a bajar esto. Vamos a subir aquí montaña. Lo que pasa es que no sé si a subir montaña. Después es que aquí muy cerca del mar no puedo poner las montañas muy hondas, ¿vale? Vale, hemos dicho que el cacao tiene que estar cerca, muy cerca de, bueno, en una distancia cercana al océano. La altitud daría igual. Una distancia del agua intermedia. Y el sol solo le puede dar por la mañana. Tengo que intentar asombrarlo por la tarde. Esta es una buena zona para ese cacao, tío. Aquí podríamos conseguirlo, pero claro, no podría estar tan cerca del agua. Para ello, vamos a bajar aquí. Yo creo que así podemos conseguir que aquí crezca cacao, ¿eh? A lo mejor en esta pared de aquí. De todas maneras, voy a ver si puedo aumentar en la producción de cacao. Sí, ahora mismo puedo, con más cacao. Y aumentar la producción de cacao de los pocos árboles que haya al máximo. Y si consigo un poquito más de producción de cacao por ahí. Cómo mola este juego cuando empiezan las cosas a funcionar. Ahora mismo no están funcionando, pero cuando empieza a funcionar, ya os digo yo, esto va a molar muchísimo, tío. No quiero que esté próximo al agua. ¿Qué pasa? Que tampoco quiero tocar demasiado aquí, porque tengo estas casas aquí y tampoco quiero que se me fastidien, tío. Estas de aquí, de momento no sé nada sobre ellas. Esta zona de aquí se está poniendo muy bonita, tiene mucha vegetación, pero a lo mejor no todo el tipo de plantas que necesita. Aunque está produciendo palmeras y demás, eso está bastante bien. A ver, para la gente. Aquí podemos ver también lo que quiere cada personaje, ¿vale? Lo podríamos ir mirando. Yo no me voy a meter mucho porque se puede hacer muchas cosas, ¿vale? Pero se puede conseguir muchas cosas y después también el tema de la sociedad, por ejemplo. Mi gente ya no es muy pacífica. Creo... La voy a poner entre pacífica y demás. Eso lo podemos cambiar aquí, pero también puede surgir
dependiendo de la felicidad, ¿vale? La gente se puede mosquear, irse mosqueando y liándotela, ¿vale? ¿Qué más podemos conseguir? Pues mira, que la persona, por ejemplo, están mejor cuando están bajo agua, que estén algo mejor si están bajo agua. Eso es por si tenemos mucho problema de agua, ¿vale? Aquí podemos conseguir que haya más agua por cubo. Eso va a necesitar un poquito de jabón. Vale. Las piñas producen más crafteo, vale, más método de crafteo. En lo que veo que tengo muy poco plátano, es que solo tengo uno de banana y no consigo que crezcan bananas. Vale, necesito conseguir plataneras, ¿vale? Árbol de platanera. Tiene que estar en una llanura, por así decirlo. No muy lejos del océano. ¿De acuerdo? Y con el agua cerquita. Uf, ¿cómo produzco eso, tío? Vamos a hacerlo aquí, vamos a intentarlo aquí. Vamos a intentar aquí un agujero, que no haya agua. Tiene agua ahí cerca y allí. Que no haya agua del océano, ni y el océano está cerquita. Voy a intentar que se produzca aquí ese tipo de plantas, ¿vale? La platanera. ¿Por qué? Porque está aquí en medio, puede producirse aquí en medio. A ver si conseguimos que salgan plataneras aquí. Si lo conseguimos, va a ser un punto a nuestro favor, ¿eh? Por lo menos algún tipo de hierba ha crecido. Eso es buena señal. No sé si acabarán saliendo plataneras. Pero han salido plantas y ahora conseguiremos más, ¿vale? Vale, una llanura, pero que no haya... Esta pobre está intentando subir y como le hemos puesto el terreno tan chungo, está costando la vida. Creo que podría ser un buen sitio para que se cultiven plátanos aquí dentro, ¿eh? Vamos a ver si es así. El tema, no he mirado la altura, la altitud da igual. Pero tiene que estar muy cerca, bueno, relativamente cerca del agua. Como os digo, que esté entre medio. Aquí hay agua. Por lo tanto, yo creo que si bajo esto... Por aquí quizá crezcan plátanos, ¿vale? Vamos a verlo, ¿eh? Lo vamos a descubrir ahora. Eso lo vamos a descubrir ahora, tío. A ver esa llanura, qué es lo que sale, ¿vale? A ver qué nos sale en esa llanura. Si sale plátano, no sale plátano. O a ver. Ahora ya tiene que haber agua cerca. Me gustaría que aquí hubiese más agua, quizás. Podemos traer un poco más de agua de la próxima ola por aquí. Vale. A ver si conseguimos más plataneras, tío. No, esta ola se me mete hacia adentro entera. Y no consigo que entre nada hacia acá. A ver si consigo que la próxima ola me entre un poquito. Si ponemos un mapa más grande va a tener más de una ola. Y va a ser más... Casi más sencillo, ¿eh? Yo creo que esto debería estar más... Todavía más... Por decirlo de alguna forma. Más profundo para el tema de los plátanos. Vamos a ver si es así como yo creo. Lo vamos a intentar. Veamos, nadie evoluciona mejor. Por aquí mirar el tipo de planta que no ha crecido también. Este tipo de árboles. Qué chulada, tío. Cómo va cambiando todo. Esto te haces tú un Team Labs cuando terminas la partida. Y estás consiguiendo maravillas por aquí, tío. Además que no los tengo como me gustaría de contento, estoy viendo, ¿eh? A ver, esa ola. Está entrando agua ahí, pero ese agua no se me está quedando ahí. Quiero que se me quede más agua aquí. Se me está quedando agua. Pero creo que se queda poca agua porque esto está más bajo, ¿vale? Tenemos que, o sea, más bajo y no se queda ahí amontonado.
Vale, por aquí la altitud la voy a subir. Es que yo no sé dónde van los plátanos, pero bueno. En principio vamos a saber si tenemos platanera. A ver, ¿dónde tenemos plataneras aquí en el mundo? Papaya no, plátano, banana tree. Bueno, por este lado hay poco, pero ya empiezan a ver, ¿eh? Ya empiezan a ver, por lo que veo. Veamos. Ya tenemos 3 de banana, genial. Como tenemos 3, vamos a poner 2 para gradearlo y que lo poquillo que tenemos produzca más. Y ahora lo podemos hacer con jabón, que tenemos un poco. No quiero gastar todo el jabón tampoco. Vale, ¿qué más? Este tipo de productos, los dátiles. Voy a utilizar los pocos dátiles que hay para subirlo, ¿vale? ¿Qué podemos mejorar más por aquí? Con cacao podemos... los cocos rellenan más la comida, ¿vale? ¿Cómo estamos de coco? No lo veo aquí. No veo aquí los cocos que tenemos. Pero bueno, como los cocos es lo que más crece, me parece que esto estaría bien, gradear esto. Para que la gente no pase hambre. Y esto es más experiencia por cada piña, ¿vale? La de montar una piña da experiencia. Los personajes se mueven más rápido. Venga, y ya no gradeo más porque me quedo sin materiales, tío. El rosa es bonito. Vale, todos se llevan una... Si ponemos esto, todos los personajes llevan una camiseta rosa. Es curioso. Tened modo aquí, tened en cuenta aquí que tengo esto desactivado, ¿vale? Voy a poner un poco Chaos Mode en low para echarle un vistacito. Pero antes de eso, me gustaría dejarlo por aquí, que me dijerais qué os parece el juego y si os molaría ver cómo evoluciona este mundito, ¿vale? Este mundillo, que ya veréis cuando empiecen a hacer nuevas viviendas, nuevos tipos de viviendas. Mira, aquí han crecido un par de árboles diferentes con esta especie de edificación rara que he hecho aquí. Es que hay agua, por eso no están creciendo plátanos. Los plátanos no crecen en el agua, tío. Se me ha llenado un poco de agua. Y si hay agua, los plátanos no les vale, ¿vale? No quiero que haya agua ahí. Quiero que sea un terreno sin agua. Que estuviera entre montañas, pero sin agua. Pues eso, dejadme en los comentarios si queréis ver más de este juego. No os vais a arrepentir, ¿eh? Os lo aseguro. Así que vosotros mandáis, decidme, ¿queréis ver más de lo que puede pasar en un mundo donde Dios se encarga de subir y bajar terreno para que su personal esté feliz o no? Nos vemos aquí en el manicomio si queréis más capítulos de estos. Dejadme un like por ahí para ayudar al canal y hacer crecer el manicomio. Y ya sabéis, si os suscribís también puedo traer mejor y mayor contenido porque las empresas desarrolladoras confiarían más en nosotros. Así que no dudéis en suscribirse, en darle a like y nos vemos aquí en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales.